Apocalipsis capítulo 2, versículos 8 y 9. Leemos juntos, dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Amén. Tome su lugar. Nos hemos detenido en esta frase donde dice: yo conozco tus obras, le dice Jesús a la iglesia de Esmirna. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Pero luego le dice: pero tú eres rico. Hemos ampliado ya cómo es o por qué es que la iglesia de Esmirna era pobre. Económicamente eran muy pobres porque el gobierno romano los había perseguido y les había quitado sus posesiones por el simple hecho de negarse a mencionar que César, el rey de Roma, del imperio romano, era el Señor. Los cristianos no podían mencionar eso, no podían ni podemos. El verdadero cristiano no puede decir que otra persona aparte de Jesús es Dios o es su Señor, solamente Jesús. Así que los cristianos se negaron a decir César es el Señor. Solamente diciendo esa frase públicamente, ellos podían recibir un documento que les autorizaba a ser libres y seguir teniendo sus posesiones, su casa, sus terrenos de siembra, de cultivo, sus ganados, todo eso. Pero ellos se negaron a mencionar esa frase. Ellos no ofrecieron el incienso al César. Recuerde que Esmirna es la ciudad donde se empezó la adoración al César, al emperador romano. Ellos se negaron y por eso es que les despojaron de sus propiedades y vivían en una profunda pobreza. Hemos explicado cómo es que la pobreza que ellos tenían era una pobreza extrema, donde apenas si tenían para comer. Y hemos dicho que no porque fueran flojos, sino porque estaban sufriendo persecución. Pero luego, entre paréntesis, en este mensaje que Jesús le da a la iglesia de Esmirna, Jesús mismo le dice a la iglesia: pero tú eres, ¿qué? Rico. Pero tú eres rico. Así que el mensaje anterior dijimos que es diferente a cómo te ve la gente y cómo te ve Dios. La gente te puede ver rico, pero si Dios te ve pobre, estás muy lejos de Dios. No sé si me explico. Ahora, la gente te puede ver muy pobre, pero si Dios te ve rico, hazle caso a Dios. Incluso hablamos de que es bien importante la opinión que Dios tiene de ti. ¿Cómo te ve Dios a ti? ¿Te ve como hijo? ¿Te ve como su hijo? ¿Te ve como santo? ¿Te ve como su siervo? ¿Cómo te ve Dios? ¿Como perdonado? ¿Como lavado en su sangre? ¿Como miembro de la familia de Dios? ¿Dios te ve así? Hemos hablado mucho de la seguridad de salvación, pero de repente el diablo puede venir a engañarnos y meter en nuestra mente, en nuestro corazón, la mentira de que puedes ser salvo y puedes vivir como quieras. Y este punto es bien importante: ¿cómo te ve Dios? A Esmirna, a esa iglesia, el Señor la veía como rica, aunque económicamente eran muy pobres.
Así que para ahondar este punto que iniciamos la semana pasada, donde dijimos que el gran enemigo de Dios es el dinero. No, ni siquiera es la Lupita, ni siquiera es Juquilita, ni todas esas que están adorando en estos días, ¿no? Y aún así, con tanta idolatría que hay en nuestro país, la Biblia no menciona que otro ídolo sea la competencia directa de Dios, sino uno que se llama el dinero. Porque puede despojarse la persona muy fácilmente de sus imágenes. Muy fácilmente puede despojarse de todos esos símbolos de adoración que tuvo antes de recibir a Cristo en su corazón. Pero de repente, ya siendo cristiano, habiendo ya confesado a Jesús como su Salvador, de repente el cristiano sigue teniendo otro Dios. Es cierto que la idolatría es un peligro, pero ya para el cristiano parece que parece que el cristiano que ha entendido el Evangelio no sería posible que regresara a adorar a una imagen. Sin embargo, para el cristiano hay un ídolo invisible que se llama dinero y que es la batalla continua en la vida cristiana. ¿Por qué no sirves? Decíamos la semana pasada. ¿Por qué el cristiano no sirve en la iglesia? Muchos porque dicen, es que no tengo dinero. Es que no tengo para sacar unas copias para dar la clase a los niños. Es que no tengo para comprar unas cartulinas para enseñarles, ilustrarles el texto. Es que no tengo para venir y comprar un adorno para el templo ahora que es temporada de Navidad. Es que no tengo para todo lo que piden en la iglesia. Piden mucho. Alguien dijo ayer, es que piden mucho en la iglesia. ¿A quién adoras? Pero en el trabajo, si te piden que te quedes un rato más porque vas a ganar 20 pesos, 30 pesos más y te quedas. Decíamos la semana pasada incluso que muchos prefieren irse a trabajar en día domingo para ganar unos 300, 400 pesos más que venir a adorar al Señor. Y estamos definiendo a quién estás adorando verdaderamente. Y el punto es que logremos descubrir esa idolatría en nuestros corazones y la derribemos. Y en el nombre de Jesús entreguemos nuestra vida, nuestros tiempos, pero también nuestros recursos al Señor. Y verdaderamente Jesús sea el Señor de nuestras vidas. Que no necesitemos que venga una persecución donde nos obliguen o donde nos quiten todas nuestras posesiones para que entonces podamos decir, Señor, tú eres el Señor de mi vida en todas las áreas. No. Aún sin persecución y voluntariamente podamos usted y yo entregar lo que es de Dios a Dios. Sin presiones, sin persecución. Sino porque hemos entendido el Evangelio y hemos entendido que nuestro Señor Jesucristo es el número uno, debe ser el número uno en todas las áreas de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? El dinero, número uno, el dinero como sirviente es muy bueno. Déjeme decirle esto, tal vez para algunos sea una revelación, para otros no, pero déjeme decirle esto, número uno, el dinero como sirviente es muy bueno. Fíjese que dice la Biblia en Eclesiastés capítulo 10 versículo 19, en la segunda parte del versículo, teniendo en cuenta que todo el libro que escribió el gran sabio Salomón, este libro que se llama Eclesiastés, está enfocado hacia la vanidad de la vida, aún en medio de todas las cosas que se mencionan como vanidades, el rey Salomón menciona esto y dice, por el placer se hace el banquete, la fiesta. ¿Para qué haces una fiesta? Por puro placer, porque quieres gastar tu dinero. ¿Es necesario? No, pero por placer se hace el banquete. Y el vino alegra a los vivos. ¿Sí? El vino.
los embriaga. Dice, alegra a los vivos. Recuerde que está hablando de vanidades, no está diciendo que el cristiano tenga que tomar vino. No os hagáis. Algunos dijeron, ahí está en la Biblia. Y la última frase dice, y el dinero, ¿qué cosa? A ver, dígalo bien fuerte, todos. El dinero sirve para todo. Otra vez, todos juntos, una vez más. Y el dinero sirve para todo. Ahora, en su Biblia subraye la palabra sirve. ¿El dinero qué cosa? Sirve para todo. Por eso puse ahí en el punto 1, el dinero como sirviente es muy bueno. Es decir, una persona que sabe administrar su dinero puede usar bien el dinero y el dinero te sirve para todo. Con dinero compras zapatos, compras ropa, compras comida, compras casa, compras carro, compras todo. ¿Sí? Ahora, me da gusto por aquellos que usan el dinero. Los que saben manejar bien el dinero van al banco y aprovechan todas las oportunidades que les da el banco. Hay un hermanito por ahí, no les voy a decir quién, pero no viene aquí a la iglesia. Pero él me dice, yo compro tal día del mes. Me dan tantos días para pagar en el banco. En esos días yo muevo el dinero. Muevo lo que compré, muevo el dinero, muevo esto, pum, pago. Cuando me dice el banco, no me atraso ni un día y obtengo mi ganancia. ¿Cómo ve? Así que como sirviente el dinero es muy bueno. Y este hermanito, muy próspero, sabe manejar el dinero, sabe servirse del dinero. Vendió una casa el año pasado, en plena pandemia, vendió una casa. 1.200.000 o 300.000 pesos por ahí. Con el millón compró un terreno de 1.000.000. Estaba la pandemia, no había negocio, no había trabajo, no había manera de que él tuviera dinero. Con el resto compró unas máquinas de esas para hacer pantalón y puso una maquiladora. No le funcionó. Estuvo como un año con esa maquiladora y no le funcionó. Gracias a Dios abrieron todos, pasó la pandemia, así que se puso a trabajar en su negocio que él sabe, otra vez a trabajar el dinero. Ya en menos de un año ya construyó otra casa en ese terrenito. Tremendo. Y aquí hay hermanos que saben trabajar muy bien el dinero. Pero el dinero como amo es muy malo. Vamos a una cita en Mateo capítulo 19, verso 16. Mateo 19, 16. Y ahí en su Biblia vamos a encontrar la historia de un hombre que la Biblia le llama el joven rico. Los que han leído su Biblia saben de quién nos referimos. Mateo 19, 16. Dice ahí: entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Este pensaba que la salvación se compra con dinero o con buenas obras, ¿no? Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Obedece a Dios. El hombre aquel, el joven, le dijo: ¿cuáles? Jesús le respondió: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Verso 20. El joven le dijo: todo esto he guardado desde mi juventud. Era muy religioso ese hombre. Se daba sus golpes de pecho. Decía: todo eso he guardado desde mi juventud. Yo no he podido guardar ni uno de esos. Y este guardaba todos los mandamientos. Padre Santo, todo esto he guardado desde mi juventud, dice. ¿Qué me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme.
¿Cuál fue la respuesta de este hombre? Verso 22. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Pregunto, ¿qué tanto amas lo que tienes, lo poco que tienes? Porque no importa, porque uno dice, no, es que el Señor prohíbe las riquezas. No. Dios no prohíbe las riquezas. Hemos hablado de hombres muy ricos como precisamente como Job, como Abraham, como Salomón, hombres muy ricos. David, que regaló más de 1 tonelada de oro para construir el templo. Muy ricos, pero amaban a Dios. Entonces el problema no es qué tanto tienes, sino que tanto amas lo que tienes. Y a veces es tan poquito lo que tienes, pero lo amas tanto más que a tu propia vida. ¿Se da cuenta que hay gente que por ganar un poquito más de dinero ni siquiera come? No comen a su hora. Porque dicen, no, es que si me atraso, si no trabajo este momento, este rato, esta vuelta, híjoles, no, voy a perder tanto. Y no se da cuenta que se está dañando. Y al rato eso poquito que ganó no le va a servir para el médico, para las medicinas, para poder recuperar su salud. ¿Se da cuenta de eso? ¿Por cuánto está dañando su cuerpo? Está amando más ese poco dinero que a su mismo cuerpo. Qué tremendo. ¿Qué tanto amas lo poco que tienes? Y a veces eso poco nos está esclavizando, eso poco nos somete, eso poco nos impide ver la gloria de Dios. Pero Dios nos va poniendo pruebas a cómo vamos avanzando en nuestro crecimiento espiritual para ver qué tanto amamos o a quién más amamos, a quién amamos más, a quién amamos más, a Dios o al dinero. Ahora, ¿qué es lo peor que puede hacer el dinero en la vida de una persona? ¿Qué es lo peor que puede hacer el dinero? Por dinero muchos se pierden, se van a los vicios, al adulterio, a la fornicación, a la hechicería. Por dinero se van a la hechicería, se van con el brujo, con el hechicero que les haga la limpia para que tengan un mejor trabajo, un mejor negocio, para que les vaya bien. Cuelgan sus ajos, cebollas y ¿cómo se llaman esas? Sábilas allá afuera, ¿eh? Ponen a no sé cuántos santos ahí de cabeza y todo para que les traiga dinero. Por dinero se van a la idolatría, a la hechicería, se van a Catemaco a que les hagan un encantamiento y tengan suerte, o se van con el brujo que se anuncia en la radio para que, según, les dé dinero. Se compran amuletos, el triangulito ese de cuarzo, a unos se cuelgan aquí en el brazo, sus amuletos esos rojos, no sé cuánta cosa por dinero, porque quieren ¿qué? Quieren dinero. Y a veces el dinero nos mueve. Me he enterado, algunos están estudiando la carrera que están estudiando por dinero, no por amor al servicio, a lo que van a hacer, sino por dinero. Y esa es una mala motivación, porque no vas a estar contento con lo que hagas. La motivación correcta es hacer o estudiar lo que te gusta estudiar, aun cuando no te paguen por eso. Entonces vas a ser feliz. Visión. Algunos que tienen como única visión tener dinero, más dinero, un poco más de dinero, nada más. Comprar otra casa, otro terreno, un carro mejor, solamente eso, dinero. Su visión es dinero, posesiones. Pero no tienen una visión espiritual para su familia, para sus hijos. Algunos se van lejos, se van fuera por dinero.
y dejan el mayor tesoro en casa, que son la esposa, los hijos, a expensas del enemigo. Aquí no pasa, y espero en Dios que en la iglesia no pase, pero en el mundo pasa mucho. Con la gente que no tiene a Cristo, se van los maridos y al rato cuando quieren regresar la casa está ocupada. Qué cosas, ¿no? Descuidaron su tesoro. Los hijos que crecen sin el cobijo de un padre le pierden el respeto. ¿Por qué? Porque el padre se va a buscar dinero, pero no cuidó la relación con sus hijos. Y por dinero pierden el amor de sus hijos. He conocido a muchos que le reclaman a sus padres y le dicen, cuando te necesité, no estuviste ahí conmigo. Y el padre dice, pero no entiendes, yo me tuve que ir para trabajar, para darte de comer. Eso no es suficiente. Todos los hijos opinan lo mismo, eso no es suficiente. Se requiere la presencia del padre, no el dinero. El dinero no le va a dar un consejo, el dinero no le va a dar un abrazo. Perdemos muchas cosas por dinero. Pero lo peor que una persona puede perder por amor al dinero es la oportunidad de la vida eterna. ¿Cuánta gente allá afuera no busca a Dios porque está entretenido buscando dinero? Ahora, eso podemos entenderlo porque no conocen a Cristo, no conocen al Señor. Pero dentro de la iglesia que haya gente que prefiere más el dinero que a Dios, ahí sí es un problema, ahí sí está difícil la situación, porque no puede ser. ¿Eres o no eres? ¿Tienes a Cristo en tu corazón verdaderamente o no? ¿El Señor Jesucristo es tu Señor o el dinero es tu Señor? Y tienes que definirlo ya. ¿Quién es tu Señor? ¿Quién manda en tu vida? ¿A quién le dedicas más tiempo? ¿A Dios o al dinero? Este joven se fue triste porque tenía muchas posesiones, pero otros por poco, por menos, por unas cuantas monedas. Judas vendió al Señor por unas cuantas monedas. ¿Por cuánto vendes tu fe? ¿Por cuánto pierdes tu paz? ¿Por cuánto dejas al Señor? Hace mucho tiempo, dando una prédica de algo semejante, les ponía un ejemplo y creo que es muy bueno. Imagínense que en este momento el partido en el poder o el presidente de la República pusiera un decreto y dijera: a todo aquel que profese la religión evangélica, quítenle lo que tienen. Y el gobierno puede hacerlo en el momento que quiera. Finalmente tienen las Fuerzas Armadas a su favor, el nuevo ejército que se está aumentando en número, la Guardia Nacional, miles de soldados y de policías. Lo pueden hacer. Quítenle a los cristianos todo lo que tienen: casas, terrenos, carros, ganado. La pregunta es: ¿qué harías? Imagínatelo, ¿qué harías? ¿Seguirías profesando ser cristiano? ¿O dirías: yo ni los conozco, no, yo nunca fui ahí? No, para nada. ¿Qué harías? Imagínatelo. Puede suceder en cualquier momento. Finalmente, la gran mayoría de países sudamericanos están yendo al socialismo. El socialismo es impositivo, es así. ¿Qué harías? ¿Seguirías siendo cristiano? ¿O negarías que conoces al Señor?
Imagínate quedarte sin nada. En Chiapas sucedió. Los cristianos estaban durmiendo en casitas de campaña o debajo de nailos, de mantas, en la calle. Y eso hace poco. ¿Qué harías? El dinero como amo es muy malo, así que el llamado en esta mañana es a desprenderte del amor al dinero. ¿Cómo puedo yo desprenderme del amor al dinero? ¿Cómo puedo dejar de amar al dinero? Y la solución es bien sencilla. La solución te la presenta la Biblia y se llama dar. ¿Cómo? 3 letritas. Dar. Dar es la clave. Mateo capítulo 19, verso 21. El Señor Jesús le dijo a este joven rico: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Da. En este caso Jesús le dice: dalo a los pobres. Hechos capítulo 4, versos 34 y 35. Hechos 4, 34 y 35. Dice ahí que no había, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. ¿Qué hacían esos primeros cristianos? Daban. ¿Qué tanto daban? ¿El diezmo? No. ¿Qué cosa daban? ¿Qué tanto daban? Todo. Vendían sus propiedades y las traían, dice, a los pies de los apóstoles. Daban a la iglesia, daban al Señor. Ellos aún en ese momento todavía no había persecución, pero ellos ya estaban dispuestos o ya habían decidido quién era su Señor. El dinero no, Cristo sí. ¿Cuántos dicen amén? Segunda Corintios capítulo 8. Segunda Corintios 8, versículos 19 y 20. Bueno, el versículo 12 primero. Primero versículo 12. Dice: porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Ahora, subraya esto. Dice: porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta. O sea, la ofrenda se da voluntariamente. Y cuando se da voluntariamente, dice, entonces será aceptable delante de Dios. Es aceptada. Pero es aceptada, dice, cuando esta ofrenda se da según lo que uno tiene. Y aquí le dice claramente el apóstol: no según lo que no tiene. Porque hay gente que le gusta dar lo que no es suyo, ¿se da cuenta? Hay gente que le gusta dar lo que no es suyo. Hace tiempo nos enteramos de una persona que anda pidiendo en las tiendas para la iglesia. Es que vengo de tal iglesia y quiero, solicitamos su apoyo para no sé qué. Nadie la mandó, ella está pidiendo. Entonces llega a la iglesia y queda muy bien. Pero no dio de lo que ella tenía, dio de otros, quedó bien a costa de otros. Y dice que la ofrenda debe ser de lo que uno tiene. Luego dice: no de lo que no tiene. Eso también nos lleva a pensar en aquellos que para dar una ofrenda piden prestado. Alguna vez nosotros hicimos eso, pero no es correcto. Era tanto nuestro amor por Dios que no importaba endeudarnos y traerlo delante del Señor, pero no es correcto. Es de lo que tienes, de lo que ya Dios te bendijo, de lo que ya Dios te dio. Amén. Ahora le digo por qué lo hicimos así algunas veces: porque nos habían enseñado mal.
Porque nos habían dicho, trae y Dios te va a multiplicar y te va a dar 100 veces más. Entonces íbamos con una motivación incorrecta. Y decíamos, si yo doy 10,000, el Señor me va a dar 1,000,000. Así que andamos dando cantidades exorbitantes y lo único que lográbamos era endeudarnos más cada vez. Porque no es esa la voluntad de Dios. Y si vas a dar, es de lo que tienes, de lo que ya Dios te bendijo. Ahora muchos conocemos de memoria el texto de Malaquías 3:10. Traed los diezmos al alfolí, hay alimento en mi casa. La vez anterior mencionamos los versículos 8 y 9, donde dice, vosotros, la nación toda, me habéis robado. Y los judíos responden, ¿y en qué te hemos robado? En los diezmos y las ofrendas, dice el Señor. Y nunca falta el teólogo que dice, no, pero eso es del Antiguo Testamento. Está bien, es del Antiguo Testamento. A los judíos Dios les pedía el diezmo. A la iglesia Dios le pide todo. Así que por lo menos demos el diezmo como una señal de que estamos dispuestos a darlo todo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿a quién debemos dar? La Biblia nos muestra por lo menos 4 lugares o 4 personas donde debemos dar correctamente. Por ejemplo, en 1 Timoteo 5:8 nos enseña la Biblia a darle a nuestra familia. 1 Timoteo 5:8 dice ahí, porque si alguno no provee para los suyos, ¿qué dice? Y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. O sea que el cristiano tiene que estar sustentando su casa. No puede ser que sea un cristiano que venga, que sirva, que ministre, que discipule, que predique, hombre. Que tú dices es un hombre lleno del Espíritu Santo, pero que luego en su casa no esté dispuesto a dar, que no lleve lo necesario a casa. No. Dice el apóstol, el que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Entonces es bien necesario que estemos proveyendo en casa lo que se necesita. La casa, el dar a nuestra familia es de las cosas básicas que tenemos que hacer. Tenemos que corregir el dar. Si no, nuestro corazón está ahí en el dinero, en el amor al dinero. La segunda persona a quien debemos dar es a nuestros padres. La Biblia dice claramente en uno de los mandamientos, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tus días se alarguen. Es el primer mandamiento con promesa. Pero a veces somos tan tacaños que nada, mamá y papá pueden estarse muriendo de hambre y no les damos nada. Si somos cristianos, tenemos que procurar que mamá y papá tengan lo necesario. Nos hemos enterado de papás, mamás, abuelitos que están abandonados. ¿Sabe por qué el gobierno quiso darles, el presidente que está ahora, quiso darles esa famosa pensión a los viejitos? ¿Por qué? Porque estadísticamente la gran mayoría de viejitos están abandonados, hijos desnaturalizados que abandonan a sus padres. Y si los padres tienen posesiones, eso sí, la herencia para acá y a ti a ver quién te mantiene. ¿Por qué de alguna manera Dios está dando estabilidad a esta nación, a este país? Porque de alguna manera el gobierno está honrando a los viejitos. La buena semilla tiene que tener una buena cosecha, ¿o no? Pero no es obligación del gobierno, es obligación de los hijos. Los hijos deben estar atentos a las necesidades de sus padres.
Por eso vino Jesús, porque estaba tan distorsionada ya la enseñanza en el tiempo de Cristo, que Él tuvo que ponerse al frente de los judíos y decirles: ustedes son una generación perversa. Le enseñan a la gente que lo que le tienen que dar a su papá o a su mamá, lo traigan al templo y digan: don mío a Jehová. Para ti no tengo, pero para mi Dios sí tengo. Y tuvo que decirles en su cara: eso no es aceptable delante de Dios. Ni porque lo hayan enseñado los sacerdotes judíos. No, no es aceptable. Atiende a tus padres. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, es que mi papá no lo necesita. No dice la Biblia si lo necesita o no. El papá, la mamá pueden tener mucho dinero, pueden ganar dólares. La Biblia dice: hónrales. A lo mejor no necesitan, pero dales algo. A lo mejor un regalo, ¿no? Tú sabes qué le gusta, llévalo, abrázalo, dale un beso en la frente. Mi mamá muchas veces dijo: no te pido dinero, solamente que estés conmigo un rato, porque ahí es donde está la alegría de los padres. ¿Cuántos dicen amén? La tercer fuente donde debemos dar es a los pobres. Ya mencionamos 3 textos, les doy uno más: Hebreos 13:16. Hebreos 13:16. Dice ahí: y de hacer bien y de la ayuda mutua no te olvides, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Ahora, ponga mucha atención, porque somos tan tremendos. Y veo a muchos, y he escuchado a muchos más diciendo: yo no doy mi diezmo, pero le doy a los pobres. Yo no doy mi diezmo, pero le doy a aquel que no tiene para comer. Y yo quisiera saber si de verdad le dan a los pobres, porque esa frase es típica del avaro, es típica del ladrón que le roba a Dios. Jesús, el Señor Jesucristo, se lo restregó en su cara al Judas. ¿Se acuerdan que Judas era el tesorero? Dice que él guardaba la bolsa, porque se recogían ofrendas y había mucha gente a la que le predicaba el Señor, miles, ¿no? Se contaba 5,000 hombres en su conferencia. Imagínense cuántos llegaban, sin contar mujeres y niños. Una audiencia de algo así como unas 20,000 personas. Así que cuando se recogían ofrendas, digo, ¿cómo no contaban a las mujeres, pero sí contaban sus ofrendas, ¿no? Qué cosas. Pero suponemos que ganaban o tenían muy buenas ofrendas y las andaba trayendo Judas, era el tesorero. Y cuando llegó aquella mujer que rompió el vaso de alabastro y lo roció, lo derramó sobre Jesús, dice la Escritura que Jesús dijo: ella me ha ungido para el día de mi muerte. Inmediatamente saltó Judas y dijo: ¿cómo es posible que se haya hecho este desperdicio? Pudo bien haberse vendido en 100 denarios y haberse repartido a los pobres. Pero el escritor tiene el cuidado de anotar y decir: no es que Judas amara a los pobres, sino que sustraía de la bolsa. Es que era un perfume muy caro. Costaba casi lo de un salario de un año una persona, imagínense. Perfume carísimo. Pero este sustraía de la bolsa.
Entonces hay gente que dice palabras, que dice que le da a los pobres su diezmo, que por eso no trae el diezmo a la iglesia. Pero Jesús descubre eso y dice que el que dice eso, el que menciona eso, es porque está robando. Es porque en realidad lo quiere para él. Es que dice, no, eso que voy a dar a la iglesia me sirve a mí. Con eso me compro otros zapatos, una camisa nueva, no sé, etcétera. En realidad está pensando en sí mismo. No es que en realidad, no es verdad que esté pensando en los pobres. Está pensando en sí mismo. Así que en tercer lugar se da a los pobres. En cuarto lugar, debemos dar a la iglesia. Dice 1 Corintios 16:2. 1 Corintios 16:2. Dice ahí: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Ahí está el principio del dar a la iglesia cada semana. Cada semana. Dice ahí, cada primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? Domingo, no el lunes, domingo. Es el primer día de la semana. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando llegue no se recojan ofrendas. Entonces ahí está el principio. Cada primer día de la semana, de acuerdo a lo que yo he ganado, y no es nada más tu sueldo, es también aquellos apoyos económicos que recibes de parte del gobierno, es tu cosecha, es cuando vendiste un toro, una vaca, un borrego. Aparta tu ofrenda, aparta tu diezmo. Amén. Y tráelo a la iglesia, tráelo al Señor. 2 Corintios 9, versos 6 y 7. 2 Corintios 9, 6 y 7. Dice ahí: pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Otra vez digo, para todos aquellos que están en contra del diezmo, y de los que nos van a ver en internet también, todos aquellos que están en contra del diezmo, les digo esto: sí, el diezmo se menciona mucho en el Antiguo Testamento, nunca se menciona en el Nuevo, pero hay un principio de dar. Dice aquí en el verso 7: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y el versículo 6 dice que debe ser generoso, generosamente. Así que en el Antiguo Testamento había un tope para dar, era el 10%. En el Nuevo Testamento no hay un tope para dar. Puedes darlo todo. Despréndete del amor al dinero. Ahora les doy el orden, porque les dije cuáles son los lugares correctos o las personas correctas a quienes debemos dar. Aprendimos que hay que darle a la familia, hay que dar a nuestros padres, podemos dar a los pobres y a la iglesia. Pero el orden correcto es este. Número 1, a Dios, porque Él debe ser el primero en todo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Es cierto o no es cierto? Jesús dijo claramente: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Con todo, no dice con una parte o con lo que te queda, con lo último, no, con todo. Así que Dios tiene que ser el primero. ¿A quién voy a dar primeramente? A Dios, a través de mis diezmos y ofrendas. Número 2, ¿a quién? ¿A quién más? La segunda obligación es nuestra familia, esposa, hijos, que tengan lo necesario. Número 3, ¿a quién le voy a dar después?
A los padres, a los padres. No te olvides de ellos. Incluso hay promesa. Así como hay promesa para el que da a la iglesia, cuando dice ahí en Malaquías 3:10, probadme ahora en esto, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde. Entonces hay promesa para el que da a la iglesia. También hay promesa para los que honran a sus padres. Hay promesa de larga vida. ¿Cuántos dicen amén? Y para que te vaya bien. Y en cuarto lugar, sí, aunque usted no lo crea, al final están los pobres. Al final, no al principio. ¿Qué dijo Jesús en esa ocasión? Cuando aquella mujer llegó a derramar el perfume sobre la cabeza de Jesús. Vamos a la Biblia. Juan capítulo 12, versos 1 al 8. Juan 12. Versículos 1 al 8. Dice: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania. Betania era un pueblito cerca de Jerusalén, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien habían resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Imagínense qué contento estaba Lázaro. Lo resucitó Jesús. Precioso, ¿no? Está platicando con el Señor. Verso 3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ¿qué? Ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura me ha guardado esto, porque a los pobres, escuche bien el verso 8, porque a los pobres, ¿qué cosa? Siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis, dijo Jesús. A los pobres siempre los tendréis. ¿Qué está diciendo ahí Jesús? Siempre va a haber pobres. Por más que les des, siempre va a haber pobres. Siempre va a haber. Unos suben en la ruleta del dinero, de la riqueza, y otros bajan. No todos pueden estar arriba. No todos pueden tener todo el dinero. Si no, ¿quién va a trabajar? ¿No? A los pobres siempre los tendréis, dijo Jesús. A mí no siempre me tendréis. Entonces, ¿a quién le debemos dar primero? ¿A quién? A Dios. Póngase de pie. Si queremos despojarnos del dinero, del amor al dinero, debemos empezar a dar. Dar es la solución, pero dar en el orden correcto. Primero a Dios, y hay que darlo, o hay que dar generosamente para la obra del reino de Dios. Yo sé que de una manera natural damos a la familia, aunque no falte un tacaño. También de una manera natural damos a los padres, aunque no faltan hijos desnaturalizados. Así también hay otros que de una manera natural dan a los pobres, se compadecen de ellos, de los que no tienen. Pero tendemos mucho a olvidar que la prioridad, que el primero, el que se lleva el primer lugar, el que pide primeramente que se le ame a Él, es Dios. Oramos. Padre, te damos gracias por la palabra que nos has dado en esta mañana. Gracias porque a través de tu palabra tú nos enseñas la manera correcta del dar,
cómo desprendernos del amor al dinero, cómo llegar a ponerte a ti en primer lugar, a tu obra, a tu iglesia, y poder avanzar en el extendimiento de tu reino. Oro, Padre, en el nombre de Jesús, para que pongas en el corazón de cada uno de los que estamos aquí y aún de los que no vinieron, pongas un corazón generoso para que estemos ofrendando, dando, para que tu reino se siga extendiendo en este pueblo de San Marcos. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús, para que nos sigas supliendo, para que nos suplas con abundancia. Dios, gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Denle un aplauso fuerte al Señor.